hasta que no me dé un amarillo, por ejemplo, con el THC, no soy adicto. Y te da un amarillo y sigues consumiendo. ¿Y tus padres, cuando te metías en tu cuarto y consumías 6 horas seguidas, no eran conscientes de lo que estaba pasando? Me echaron de casa. Para mí los porros tienen dos conflictos principales. Por un lado, para mí son los mayores inhibidores de la voluntad. Y por otro lado, aunque es verdad que no te matan, no hay ninguna sustancia que genere más brotes psicóticos. Y consumí hasta... Vamos, yo no sé cómo no me morí. De verdad que no sé cómo no me morí. Y muchas veces el recurso que yo tenía para recibir cierta atención que me subiera un poco el ego, ¿sabes? Es decir, a tal, era utilizar mi físico, mi cuerpo. Me pasaba el filtro cualquiera que me hiciera un poco de caso. Quiero hablar de eso ahora, de cómo fue tu relación con los hombres durante la época de consumo y cómo ha cambiado a día de hoy. Bienvenidos una vez más a Noche para Dos. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial. Se llama Patricia, estudió conmigo el Máster General Sanitario y es compañera de profesión y además adicta rehabilitada. Ha venido a contarnos un poquito su experiencia para que todos podáis aprender un poquito de este tema y cómo esa experiencia ha transformado su vida y ahora se dedica a ayudar a otras personas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta visita? Pues ahora mismo todavía un poco nerviosa, no te voy a mentir. Pero bien, la verdad que contenta y con ganas de poder compartir un poco, pues eso, ¿no? Mi experiencia y lo que ahora hago a día de hoy con todo ello. A mí me parece muy guay que hayas venido hoy. De hecho, me apetecía mucho que hubieras venido hoy porque no sé si sabéis que nuestro podcast se combina un poco entre gente que puede ser un poco más conocida, pero también quiero que venga gente que no es conocida, que tenga cosas muy relevantes que contar y que nos pueda inspirar a todos. Entonces vamos a hacer esa mezcla y tú eres la primera invitada que viene de esta forma y me encanta porque vamos a inaugurar una nueva sección y yo creo que a la gente le va a resultar bastante interesante y yo espero que puedan tomar a las personas que vienen como referentes en ciertas cosas y aprender también de ellos, ¿no? Entonces estoy muy contento en ese sentido. Y nada, quería que empezásemos un poco esta conversación para que nos pongas un poco en situación sobre a lo que te dedicas tú ahora, qué haces, en qué consiste y luego pues nos vas a contar tu experiencia. Vale. Bueno, pues yo desde hace cosa de un año soy terapeuta de adicciones, principalmente terapia de grupo, que es pues, una parte fundamental del tratamiento. Y eso, o sea, me dedico principalmente a dar terapias de grupo a los pacientes del centro y mucha psicoeducación, porque considero que es vital tener pues conocimientos de qué es esta enfermedad, qué es la adicción, porque venimos la inmensa mayoría, los adictos y los que no son adictos, pensando que la adicción es un poco como el vicio, ¿no? Y realmente siempre pongo la misma metáfora, que es que la adicción es como un iceberg. El consumo, la sustancia, y hablando de adicción ya no solo de consumo de drogas, sino conductas, o el que es adicto al juego, el que es adicto a las compras, al sexo, etcétera, es lo que se ve, pero la enfermedad es todo lo que hay debajo. Entonces, al final, esa es un poco mi misión, ¿no? En la vida, el poder educar un poco en esto y ayudar a todo el que se preste a ser ayudado. Qué interesante. ¿Y cómo definirías tú la adicción? ¿Cómo la caracterizarías? Tampoco hace falta que seas súper profesional, ¿eh? Así a grosso modo. Pues a ver, al final la adicción es una enfermedad emocional, de no tener ni idea de cómo gestionar las emociones del día a día, las más tontas y las más graves, o sea, no en general, y haber encontrado en una sustancia, en una conducta o en lo que sea, una forma de regulación emocional externa. Uh-huh. Y al final, bueno, tú lo sabrás también, la regulación emocional tiene que salir de dentro. Sí. Entonces yo diría que es un poco eso, ¿no? El necesitar, y la palabra necesitar ahí está muy bien usada, recurrir a cosas de fuera, a drogas, a conductas, al juego, al sexo, por, por no saber regular lo que hay dentro. Y además es que la cosa es que hay más adicciones, hay algunas adicciones que son más peligrosas que otras y más dañinas. Y claro, las adicciones pues hay muchas, puedes ponerte a ver TikTok o una red social durante 4 horas para intentar desconectar de esas emociones. Y bueno, va a ser dañino para ti, pero no lo va a ser tanto como consumir una sustancia que te destroza, ¿no? Que no te va a matar, vaya. O sea, al final el consumo de sustancias, la inmensa mayoría de ellas, quitando una, Uh-huh. la consecuencia final es, si no paras en ningún momento, es la muerte.
Y la que no te mata, pues igual te acaba dejando en el psiquiátrico de brote psicótico tras brote psicótico. Entonces, no estoy diciendo no, si tienes que ser adicto, mejor ser adicto a los videojuegos. No, porque al final se sufre igual. El nivel de sufrimiento es el mismo. El peligro vital, igual no. Claro, claro. Y en tu caso, ¿cómo fue? ¿A qué edad empezaste? ¿Cuándo fue tu primera experiencia? Pues yo empiezo... Bueno, yo siempre digo que ya de muy pequeña tenía lo que yo llamo adicciones de curso legal, que era pues yo era adicta a las pipas o a las patatas Lays de bolsa roja, en plan, las comía de una forma súper compulsiva. Pero sí que es cierto que en torno a los 12, 13 años ya es mi primer contacto con el THC, con el cannabis. Y ahí ya empieza, pues eso, lo que al principio es, no, pues de vez en cuando con mis amigos, muy esporádicamente, muy tal, va creciendo, va creciendo, va creciendo, se suman otras sustancias como es el alcohol, como es la cocaína y demás, y llega un punto cuando yo tengo 22 años, que actualmente voy a hacer 29, en el que mi vida ya no era sostenible. O sea, yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era ponerme una raya. Lo primero, a las 8 de la mañana. Lo primero, me la dejaba preparada la noche anterior. Porque no era capaz de funcionar si no era así. Y yo como no tuviese THC encima, si eran las 5 de la mañana y me tenía que recorrer todo Madrid para encontrarlo, lo hacía. Entonces, cuando tu vida gira 100% en torno a poder consumir, ya no es solo el que la rutina es imposible, mantener un trabajo, unos estudios, o no sé qué es imposible, sino que hay un nivel de sufrimiento. O sea, si pudiese ponerlo en una metáfora un poco, para mí, mi experiencia, que aquí no quiero generalizar porque supongo que igual el sufrimiento de cada uno es el de cada uno, yo me sentía como si estuviese en el fondo de un pozo. Y si miraba para arriba podía percibir que había cierta luz, pero no tenía fuerza física para subir. Entonces lo único que podía hacer era seguir cavando para abajo y seguir metiéndome en la mierda y un dolor físico, o sea, un sufrimiento tan intenso que llegaba a doler físicamente. ¿Y llegabas a sentir que no había salida? ¿Que lo veías negro el futuro? Hombre, es que una de las cosas que tiene esta enfermedad es que te aísla mucho del entorno. Entonces, yo no es que pensase que no hubiese salida, es que pensaba que yo no tenía salida. Que igual otra persona en la misma situación sí que podía, pero yo no, porque yo era diferente, porque nadie me entendía, porque nadie vivía lo que yo estaba viviendo. Por eso la terapia de grupo que decía antes es tan importante, porque de repente llegas después de años de pensar esto a un grupo en el que tú dices la locura que te pasa a ti por la cabeza pensando que eres un incomprendido y de repente las 15 personas que están ahí te dicen, sí, a mí también. Y dices, joder. O sea, que consideras que en este tipo de rehabilitación la terapia en grupo es súper necesaria. Sí, o sea, sí, sin duda. Creo que cualquier cosa solo con eso no es suficiente. O sea, si tú solo tienes terapia en grupo, si tú solo tienes terapia individual, no es que igual sea imposible, pero es muy complicado. O sea, al final, por ejemplo, existen grupos gratuitos de, pues como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que eso solo tienes la terapia en grupo y a lo mejor un padrino, que es un poco tal. Y yo considero desde mi experiencia que tienes que tener muchas ganas de salir para salir así. Y que al principio las ganas a lo mejor no están... O sea, igual el primer mes sí, porque dices, venga, va, ¿qué tal? Pero luego ese sufrimiento del día a día lo sigues teniendo, lo sigues sufriendo. Y ya no te apetece tanto hacerlo a pelo. Claro. Entonces, si en ese momento yo es verdad que tuve un terapeuta maravilloso y un grupo muy bueno que me acogieron en esos momentos, pero si yo no hubiese tenido eso, después de un vaivén emocional, yo me iba a consumir de cabeza. Porque es lo que quieres, es lo que sabes que funciona. Claro, porque tú cuando empezaste, imagino que tenías la sensación de que podías controlarlo, ¿no? Bueno, sí. Como esa sensación de, bueno, yo solamente tomo de vez en cuando, es algo que lo hago por diversión, yo no voy a tener este problema y lo controlo, ¿no? Y luego pues te vas dando cuenta poco a poco, pero es algo como que a lo mejor no, para la gente que a lo mejor esté ahora mismo empezando a consumir o teniendo un consumo tonteo que se llama, ¿no? Que dicen que no, bueno, yo todavía no me considero adicto, yo solo de vez en cuando, yo solo el fin de semana, yo me fumo un porro
¿Cómo vas cayendo en esa espiral sin darte cuenta, ¿no? Si esto puede ayudar. Pues es que el autoengaño está a la orden del día con esto. Porque, pues eso, tú no. Es muy difícil decirte tú a ti mismo, no es que yo soy adicto. Es que. Porque la imagen que tenemos del adicto es la que es. Entonces, tú empiezas a consumir como empieza a consumir tu entorno. Y dices, esto está bien. Y al final, pues Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Que se diría. Entonces tú empiezas a condicionar un poco tu entorno a las personas que sigan tu ritmo. Entonces, lo que para mi grupo de amigos era normal, a lo mejor para otro grupo era el decir, pero esta panda pues, se ponen hasta arriba todos los días. Pero para mí era normal, porque hay otras personas que lo hacían. Entonces tú vas arrastrando eso, llega un momento en el que tienes como una vocecita, ¿no? Como un pepito grillo que te dice, esto no es normal. Pero no hay, vamos, o sea, Pero eso se ahoga pero en consumo. no sabes parar, ¿no? Ya llega ese punto cuando te viene la vocecita en el que imagino que ya de alguna forma tu cuerpo te dice, por mucho que yo lo sepa y que me lo esté diciendo, pues, sigo, ¿no? Y te vas poniendo límites. Eso es muy, muy, muy nuestro también, el no. Hasta que yo no haga esto, es que no soy adicto. O yo qué sé. Perdón. Hasta que no me dé un amarillo, por ejemplo, con el THC, no soy adicto. Y te da un amarillo. Y sigues consumiendo. Pero sigues sin ser adicto. Y hasta que no tenga que consumir para levantarme por las mañanas, no tengo un problema. Y llega a ese punto. Y sigues consumiendo. Y sigues sin ser adicto. Y así, y así, y así. Y yo tengo pacientes que están... Bueno, yo misma cuando entré en tratamiento, o cualquier paciente, hay una cosa que nosotros llamamos la conciencia de enfermedad, que es cuando te crees de verdad que eres adicto y lo aceptas y ya está, y no pasa nada, y trabajo en consecuencia. Pero eso lleva muchísimo tiempo. Entonces yo tengo pacientes que dicen, no, yo tengo un problema con las drogas, pero verbalizar la palabra adicto les cuesta sangre, sudor y lágrimas. Claro. Un problema con, que es como yo, una persona aparte, tengo un problema con algo, ¿no? Pero no es yo soy, que también ahí el personificar eso debe ser mucho más, a nivel de identidad debe ser mucho más duro, porque ya estás diciendo que tú eres una persona de una determinada manera y lo cargas contigo, no es lo mismo que tengo un problema con una persona, el problema lo llevo yo, ¿no? O sea, es que quitarle el peso a la palabra es muy... O sea, yo he llegado... Claro, yo llevo 7 años ya en tratamiento, entonces al final vas aprendiendo cosas, pero yo he llegado incluso a no positivizar, porque a mí nunca me va a parecer algo positivo ser adicto, pero sí a aceptarlo como con cariño, ¿no? De decir, bueno, vale, pues soy adicta, eso conlleva ciertas cosas y ciertas cosas que tengo que tener cuidado, mis desajustes emocionales, tener una rutina más o menos pautada, etc, etc, pero no lucho contra ello. Pero yo al principio, yo no era adicta. Y yo tenía una terapeuta que me decía, vale, o sea que tú estás en tu habitación con 22 años, a persiana bajada, consumiendo durante 6 horas seguidas tú sola, porque no eres adicta. Y yo, bueno, visto así, pero es verdad, es que era así, esa era mi realidad. O sea, mi realidad llegaba a un punto, era eso. ¿Y tus padres, cuando te metías en tu cuarto y consumías 6 horas seguidas, no eran conscientes de lo que estaba pasando? Es que mis padres ya no sabían cómo gestionar la situación. Claro. O sea, primero, como hay tan poca educación al respecto de qué es la adicción, a no ser que sepas un poco de antes, tú no piensas que tu hija, o sea, ya personalificándome en mí, ¿no? Que tu hija, que ha tenido todo en la vida, que ha ido a un colegio privado, que tal, es drogodependiente. O sea, no te imaginas que eso es la situación. O no quieres imaginártelo tampoco. Entonces, como no empieza de 0 a 100, ¿sabes? No es de repente ya me encierro en el cuarto 6 horas, sino que va poco a poco. Yo voy teniendo conflictos en casa, vamos teniendo broncas por tonterías. Yo recuerdo una bronca monumental que tuve porque se acabó el jamón York y me pareció fatal. Y monté una descomunal porque yo no era capaz de regular. El volumen emocional yo no era capaz de subirlo o bajarlo. O se me disparaba para arriba o de repente no avanzaba. Y claro, eso va poco a poco, se van rompiendo los vínculos, se va deteriorando la relación con mis padres, con mi hermana. Entonces, hay un punto en el que yo me encierre 6 horas en mi cuarto, para ellos es casi un alivio. Porque si yo salgo del cuarto, es bronca, es movida, es gritos, es malestar. Entonces, preferiría que no fuese así y que mi hija estuviese bien, sí, pero como ya no sé qué hacer, porque lo han probado todo, porque mis padres, hasta que descubrieron que existía esta terapia y demás,
que si te castigo, que si intento hablar contigo, que si, venga, vamos a irnos de viaje juntos y hablamos, y no sé qué, y no había nada que funcionase. Y me podías gritar o me podías decir, venga, Patri, vamos a intentar hacer esto, no sé qué, que mi respuesta iba a ser la misma. La mentira, la manipulación y irme a consumir. ¿Y llegaron Entonces, a plantearse echarte de casa o qué? bueno, no es que plantearon, es que me echaron de casa. Entonces a mí me echan de casa. Mi padre había tirado la toalla tiempo atrás, también que mis padres se divorciaron en ese en todo ese proceso de mi adicción, mis padres se divorcian. Entonces yo ya solo vivo con mi madre. Y aunque mi padre estaba muy presente, obviamente, la carga del día a día recaía en mi madre. De sostenerme a mí día a día, aguantarme a mí día a día, recaía en mi madre. Llegó un punto en que mi madre dijo, hasta aquí. Yo no puedo más, no te aguanto más. Entonces, si vas a seguir así, porque además yo no estaba estudiando, no estaba trabajando. Claro, yo en aquel momento vivía mi vida ideal, muy cogido entre comillas, porque nada que ver, de no hago nada, tengo techo, tengo cama, tengo comida y puedo consumir hasta casi hasta que me muera si quiero. Sacando el dinero de donde pudieras. De quien deja sin bolso cerca de mí. O sea, yo he robado a todo el mundo. O sea, el problema es que toda esa moral y esa ética que a lo mejor que tienes y esos valores desaparecen, las líneas se difuminan. Lo que antes era un ni de coña y lo que a día de hoy es, o sea, a mí ahora mismo tú dejas tu cartera ahí y yo no la voy a tocar bajo ninguna circunstancia. O sea, no se me ocurre en qué momento podría yo sacarte dinero de la cartera. Pero hace 7 años, 8 años, lo primero que hago es visualizar dónde está y pillar en qué momento tú no estás atento para sacarte la pasta. Porque eso me iba a pagar a mí el siguiente consumo. Entonces mi madre llega a un punto en el que ya no puede más y me echa de casa. Y yo ahí fue como un poco un jarro de agua fría, ¿no? El golpe de realidad. Decir, vale, tengo 21 años para cumplir 22, no tengo un duro, no, o sea, nada, no tengo estudios, no tengo dónde caerme muerta y tengo una adicción que es muy cara de sostener porque yo consumía THC, alcohol y cocaína. ¿De dónde coño saco yo el dinero para esto? Voy a acabar en unas líneas que preferiría de verdad no tener que cruzar nunca. Que si prostitución, que si no sé qué, la verdad es que no. Entonces ahí me asusté, mucho. Y entonces yo hablé con mi madre y le dije, mamá, no me puedes echar de casa. Y mi madre, que es que las madres son muy listas, me dijo, ¿estás embarazada? Y le dije, no. Y me dijo, ¿a qué eres adicta? Y le dije, a esto y esto. Y me dijo, vale, pues vamos a buscar un centro. Y en ese momento buscamos el centro, yo solo puse una condición, que era que yo quería pasar mi cumpleaños fuera. Yo soy del 20 de noviembre y el 21 de noviembre de 2018 me metí en un centro de desintoxicación. Y el 20 de noviembre yo no me morí porque Dios quiso. Porque yo ahí era la despedida. Eso sí. Y consumí hasta... Vamos, yo no sé cómo no me morí. De verdad que no sé cómo no me morí. Y luego ya fue entrar en tratamiento y toda la lucha, que eso... Que hay mucha gente que piensa que ahí es donde acaba. ¿No? El ya estoy en tratamiento, ya está. Ahí empieza también una guerra nueva, ¿no? Ahí empieza el ser consciente, porque hasta ahora yo estaba sufriendo muchísimo, pero cada vez que tenía un malestar me ponía hasta aquí y durante un ratito dejaba de sentirlo. Y de repente a mí me quitan todo el consumo y yo ahora con qué gestiono mis malestares. No tenía ni idea. Entonces es un dolor que merece la pena infinito, o sea, infinito. Pero ves que merece la pena después. Hay muchos momentos en los que dices, pero ¿y esto? Sí. Voy a conseguir algo con mi vida, voy a ser feliz en algún momento, me va a merecer la pena todo este Es sufrimiento. que lo de ser feliz era un mito. Bueno, Sí. eso era para Eso otros. ni te lo planteas siquiera como una posibilidad. No, ya no es solo que no te plantees el que se pueda ser feliz, es que llega al punto de que no piensas que no te lo mereces. También eso es parte de la adicción, la baja autoestima o el creer que yo soy una mierda y no me merezco nada en este mundo, ¿no? Sí. De cualquier tipo de adicción a cualquier cosa, la base, entre otras muchísimas cosas, es un sentimiento de autoestima bajísima. De yo no valgo nada. Que lo tapas con lo que nosotros en tratamiento llamamos el personaje, que es, claro, si yo me creo una mierda olímpica, de cara al resto no puedo mostrarme así, entonces me sale como esa barrera. Claro. Y en mi caso yo era súper chula, súper prepotente, mucha falsa seguridad, de, "Buah, yo tal, insoportable, hasta la médula, o sea, insoportable". Pero era el único recurso que tenía yo para no morirme de miedo cada vez que ponía un pie fuera de casa. Oh, gracias por compartir esta experiencia porque me
parece que puede ayudar a muchísima gente que se pueda sentir a lo mejor en casa como se sintió Patri en aquel momento y que igual podéis estar planteándoos pedir ayuda o sentir que, bueno, pues que no hay salida y bueno, ahora veremos que sí la hay, ahora nos va a contar un poco más. Te quiero preguntar de cara a ciertos pacientes o incluso amistades que yo tengo, ¿no? Que muchas veces escuchas esta frase de no, yo tengo claro que solo voy a consumir esto una vez al mes y yo sé qué día del mes me toca, ¿no? Eso es una trampa, ¿verdad? Es una forma de yo una vez al mes me permito tomar esto y a mí cada vez que lo escucho me parece peligrosísimo. A ver, yo siempre he pensado que si tienes que pautar cuándo vas a consumir, es que no consumes de forma normal. En plan, si una persona a ver, al final bebe todo el mundo, por ejemplo. Sí. Y yo no conozco a nadie que tenga un problema con el alcohol y que te diga, no, yo solo bebo los sábados por la tarde. El resto de días no. ¿Por qué el resto de días no? ¿Qué miedo tienes ahí? Entonces, hay una cosa que yo considero que es un tipo de adicto complicado, primero de identificar y segundo de tratar, que es lo que llamamos los adictos cíclicos, que es gente que no tiene un consumo diario, incluso puede no tenerlo ni semanal, pero cada X tiempo, incluso llegué a tener un paciente que consumía cada 3 años, pero cada 3 años implicaba que el día que le tocaba consumir desaparecía una semana de casa, se ponía hasta aquí y nadie sabía nada de él, igual podía morirse en ese proceso. Entonces, el adicto cíclico es aquel que puede en algunos momentos parar de consumir, siempre bajo la premisa de que en algún momento va a volver. Entonces, parar el consumo sabiendo que vas a volver a consumir es más fácil que cuando de repente te planteas entrar en un tratamiento y te dicen, no. Nunca más. Es que esto... Es verdad que el nunca más intentamos no decirlo, porque el nunca más nos agobia a todos, seas adicto o no seas adicto. Entonces decimos hoy no. Mientras te digas hoy no, todos los días, no consumes. O sea, yo tenía un paciente y me decía, es que yo pienso bueno, de aquí a 5 años. Digo, mientras todos los días pienses, bueno, de aquí a 5 años, esos 5 años cada vez se van más atrás. Entonces, bueno, tú sigue pensando de aquí a 5 años. No, porque hay gente que aún así cuando se está desintoxicando sigue pensando que es posible el control del consumo y dicen, ahora voy a dejarlo, pero cuando me recupere igual puedo de vez en cuando otra vez volver a... Hay gente que sigue con esta ilusión. Porque yo creo... Es que eso te diría, que no es tanto la creencia, es el deseo. Es el ojalá poder hacer esto. Porque, por ejemplo, el otro día un paciente me preguntó, ¿qué tiene la sustancia? Que sabiendo el daño que nos hace, sabiendo dónde nos ha llevado, todo lo que ha roto en su camino, queremos seguir volviendo a ella. Y claro, yo lo que le decía es, vamos a ver, cuando nosotros encontramos la sustancia por primera vez, para nosotros es agua bendita. Porque venimos con esa mucha ansiedad social, mucho miedo, mucha inseguridad, mucha angustia existencial, cualquier cosa nos duele muchísimo, un malestar emocional tremendo, que no sabemos gestionar. Y de repente, pues te bebes una copa o consumes cualquier otra cosa y toda esa batidora mental que tienes que va a 2000 hace... y se apaga. Y de repente la vida es un poco más fácil, ¿no? Joder, y de repente dices, coño, ¿y esto yo por qué no lo he encontrado antes? Entonces, para lo que para una persona que no es adicta es como el, oye, pues está bien, está divertido, me gusta. Para un adicto es el, madre de mi vida, ¿esto qué es? Entonces, siempre tenemos el anhelo de volver a eso. Claro, pero tú hablas aquí, me parece curioso para la gente que está en casa, pero dices, para una persona que no es adicta, cuando lo prueba, pero para un adicto cuando lo prueba, y de ahí hablas como que ya el adicto nace adicto casi, o viene predispuesto a esa adicción, ¿no? A ver, la adicción es lo que se llama una enfermedad biopsicosocial. Es decir, hay una carga genética, que de hecho salió un artículo en el Confidencial el otro día interesantísimo sobre cómo es el cerebro de un adicto antes de tocar la sustancia, que ya es diferente. Entonces tienes una predisposición genética. Normalmente, en líneas generales, hay casos y casos, pero en líneas generales todos los adictos tenemos a alguien en nuestro entorno familiar, un tío, un padre, un abuelo, un primo, un no sé qué, que también lo es. Entonces tú ya tienes esa predisposición genética. Luego, si a ti desde pequeño, por mucha predisposición genética que tengas, te enseñan a gestionar emocionalmente, pues ya está, ahí se queda. Predisposición genética, pero no pasa nada más. Pero no nos enseñan, pero vamos, a los adictos y a los no adictos, no hay nos enseña, y sobre todo ahora más, porque sí que hacemos como más presencia de las emociones, pero antes nada. Entonces ya tienes la predisposición genética y la mala gestión emocional.
Y la parte social, de que si obviamente tú te mueves en unos entornos en los que nadie nunca consume y no conoces el consumo y no tal, pues bueno, pues tendrás otros problemas y tirarás por otros lados. Pero al final vivimos en una sociedad en la que el consumo está a la orden del día, el alcohol lo bebe todo el mundo. Entonces, Y que si no lo bebes, yo que no bebo prácticamente nunca, te lo dicen, de qué raro, ¿por qué no? ¿Qué te pasa, no? Como te ha pasado pues algo, tienes una úlcera o algo, en plan, ¿cuál es sí, el o es problema? que has tenido algún problema. No, simplemente que no me gusta lo que me produce, ¿no? Y no, ¿nunca has probado un cigarro? Nunca he probado un cigarro. ¿Por qué? Porque no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Ese es el punto. Pero al final, como que la sociedad se ha normalizado ciertas cosas y sobre todo se ha romantizado mucho el consumo, a lo mejor no de sustancias tan fuertes como la cocaína, pero de los porros, desde luego que está súper romantizado y todo el mundo de vez en cuando, incluso, ay, que tu madre que enrollada, que se lo ha fumado contigo, y en las series nos lo hemos fumado todo, y al final la gente acaba perdiéndole un poco el miedo. Y yo siempre digo, porque esto sí que lo veo en muchos pacientes, que tienen una capacidad súper destructiva, pero súper silenciosa, porque no es tan peligroso, a lo mejor no te han hablado como ya te han hablado de otras drogas, pero poco a poco tu mundo emocional se va derrumbando y al final no puedes dormir sin eso, no puedes estar regulado sin eso y es una trampa porque no te regula, es lo contrario, pero da la sensación Te de que adormece emocionalmente. Pero es verdad que los porros, para mí los porros tienen dos conflictos principales. Por un lado, para mí son los mayores inhibidores de la voluntad. Es súper difícil hacer nada consumiendo de manera medianamente continua. Hacer nada me refiero a mantener un trabajo, cumplir con unos horarios, estudiar, sí. más que nada porque la atención se te va a freír espárragos, entonces ponte tú a estudiar una carrera y sentarte en una mesa a estudiar consumiendo, es imposible. Entonces, todas las metas se difuminan también, mucho desaparecen, porque ya los porros se encargan de eso. Y por otro lado, aunque es verdad que no te matan, no es como otras sustancias que si te pasas de consumo te matan, no hay ninguna sustancia que genere más brotes psicóticos. Entonces, a nivel psíquico, son una bomba. O sea, yo lo pienso mucho, yo me he pasado muchos años consumiendo y por gracia divina a mí no me ha dado nunca un brote psicótico. Pero tengo así de pacientes que además te da uno y a lo mejor te recuperas de ese. Pero como sigas, te quedas por el camino. Entonces, no te mueres, no, pero acabas en un centro psiquiátrico que te tienen que dar de comer y de beber porque no eres capaz. Yo tenía un familiar cercano que empezó con paranoias y se quedó bastante... No se ha recuperado, ¿eh? No, no, Y lo dejó, ¿eh? Pero no se recuperó nunca. es que esto, o sea, un brote psicótico es como cuando te rompes un hueso. Si yo me rompo la pierna, esa pierna, por mucho que yo le haga la escayola, todo el proceso, ya va a ser un poco más débil que la otra que no se ha roto nunca. Si yo me sigo rompiendo esa pierna una y otra vez, llega un punto en el que eso ya no hay quien lo recupere. Claro. Entonces, esto es igual, o sea, un brote psicótico es una rotura en el cerebro. Entonces, ¿tú la puedes recuperar y puedes más o menos gestionarlo y rehabilitarlo? Sí. Pero si tienes uno y otro, al final el cerebro ya no da para más y se queda por el camino. De hecho, esto es algo que se nota mucho, que parece tontería, pero es que es verdad y lo ves. El que consume THC de manera un poco más continua habla más despacio, piensa más despacio. Y de hecho, yo me di cuenta cuando lo dejé, que yo un día llegué a terapia y dije, es que pienso súper rápido. Digo, yo no sabía que mi cabeza iba así de rápido. Me dijeron, no, es que esa es la velocidad normal. Es que tú estabas en 0,5. Claro. Entonces, Y sí tiene que ser un alivio también muy grande el sentir que vuelves a ser tú, ¿no? Y que te recuperas. sí, pero siempre he pensado una cosa, que es si yo estoy así y yo me siento muy bien y me siento, pues, a ver, no soy Albert Einstein, pero creo que soy una tía medianamente lista, que me sé manejar. ¿Cómo habría sido si nunca hubiese consumido? ¿A qué habría podido llegar si nunca hubiese consumido, si nunca me hubiese destrozado la cabeza de esa manera? Porque Yo que creo que hay mucho sufrimiento emocional y duele muchísimo y es lo que más se nota, pero la química del cerebro está a pruebas. O sea, ¿tú crees que te ha dejado secuelas en el cerebro? Sí, 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 sí. Sí, sí y no, o sea, no sé cuáles, porque no, es lo que te digo, no sé cómo habría sido sin. Pero claramente no hay más que ver cómo afecta al cerebro. Cuando empiezas a investigar un poco sobre esto, ves las burradas que le metes a la cabeza y dices, no ha sobrevivido al 100%. Igual está a un 80% y está perfectamente funcional. Pero yo, por ejemplo, en la memoria, a mí se me olvida todo. Se me olvida todo.
Y voy con el calendario a todas partes y con todo a todas partes porque mi memoria no es lo que debería ser de una persona de 29 años normal. Y no tengo ninguna otra patología, ¿sabes? Que digas, no, es que a lo mejor tienes un principio de... No. Lo que tengo es que le he metido droga a mi cerebro a cascoporro y por algún lado tenían que salir las cosas. Sí. Yo también además creo que es una reflexión muy acertada. Yo te recuerdo en clase, que también por eso te he traído, y lo bien que hablabas y cómo te expresabas, y que Patri era una de las mejores alumnas del máster. Y yo decía, jope, ahora que me cuentas esto, lo pienso y digo, ¿cómo hubiera sido entonces, no? Y se ha sido ya maravilloso, pero nunca lo sabremos. Al final creo que también es lo que siempre digo, ¿no? Yo si pudiese volver atrás y no tener adicción, y que me dijesen, mira, firma aquí y te desaparece y te ahorras todo esto, vamos, pago lo que sea, porque me lo ahorraría. Pero es verdad que a día de hoy, habiendo vivido lo que he vivido y que no se puede cambiar, me ha aportado cosas a las que estoy muy agradecida. No la adicción, Ya, el tratamiento de adicciones. sí. Pero porque también al final es cuando tú haces ese proceso de resiliencia y de salir de un proceso malo de cualquier tipo, ¿eh? Aunque hubieras preferido no tener que haberlo vivido porque es algo duro, pero siempre todo lo que has aprendido luego lo puedes utilizar para un montón de cosas en la vida, y si el punto en el que estás ahora es un punto en el que te gusta, y es en parte por eso, porque no te puedes librar de eso, pues al final no es como que te alegres de haberlo vivido, pero sí te sientes en cierto sentido un poco orgulloso, ¿no? Oye, porque es que me siento orgulloso de quién soy hoy, y no sería quien soy hoy si no hubiera vivido esto, por lo tanto no me puedo quejar de haber vivido esto. Y sí, es una doble vara porque dices, no quiero haberlo vivido, pero al mismo tiempo pues es que me encanta la persona en la que me he convertido. Es que creo que la palabra clave es lo que has dicho, ¿no? El orgullo. Para mí, bueno, y para cualquiera que esté viviendo una situación como la que yo viví, el sentirte orgulloso de ti mismo, eso es mentira, son los padres, eso no existe. Yo no tenía nada de lo que sentirme orgullosa. No había conseguido nada, no me había sacado ni el first. Y me había presentado 27 veces. Y me saqué el carnet de conducir a la quinta. Entonces yo no tenía nada de lo que decir, esto lo he logrado, esto lo he conseguido. No, todo lo que empezaba lo dejaba a medias. Lo único que había conseguido era drogarme durísimo. Y claro, de repente ya hago todo el tratamiento, no sé qué, empiezo a tener una vida, una carrera, un trabajo, buena relación con mis padres. Y para mí, es que suena tontería, pero yo en cuanto salga de aquí, llamaré a mi madre, en plan, mamá, ha ido bien, tal. Y para mí eso es un motivo de orgullo tremendo. Porque yo con mi madre, toda conversación que tenía era grito pelado. Con mi hermana, antes de entrar en tratamiento, llevaba 2 años sin dirigirnos la palabra, conviviendo en la misma casa. Y con mi padre solo eran charlas de lo que tienes que hacer, no sé qué, no sé cuántos. Cada uno en su manera, claro. Intentando ayudarte, pero no. Pero no sabían, no sabía yo, iban a saber ellos. Por eso también es importante que los padres y el entorno reciba terapia, ¿no? Bueno, es fundamental. O sea, al final esto es una frase hecha, pero es que es así. O sea, un adicto se lleva por delante la estabilidad mental y psicológica de 5 personas de su entorno. O sea, nosotros en el centro donde yo hice el ingreso tenían terapia solo para familiares. Tiene Y un era nombre, ¿no? El familiar del adicto que vive coadicto, coadicto. que es adicto al adicto. Entonces, si el adicto está bien, yo estoy bien. Si el adicto está mal, yo estoy mal. O tengo como muchas conductas de control, de vigilarle, de no sé qué. Eso no es vida para nadie. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser tu madre, puede ser... O sea, en líneas generales suelen ser o los padres, o los hermanos, o las parejas, que son los que conviven en el día a día. Pero yo he visto de todo, que amigos, primos, tal, es el que se involucre. Y al final la otra persona puede llegar a acabar en esa adicción, o no es común. En el consumo de sustancias, generalmente no. El coadicto no. No, bueno, que a ver, que todo puede ser, ¿sabes? Que aquí no hay un manual de esto sí, esto no. Pero en líneas generales no, porque como ven tanto el destrozo. Pero, por ejemplo, tú puedes... imagínate que a mí me pilla la adicción casada y con hijos. Y mi coadicto, que en mi caso fue mi madre, pero en este caso mi marido. Mi marido es muy probable que no recaiga en sustancias o temas así, pero mis hijos a lo mejor sí. Porque no lo sufren tanto. Claro. Y además esto es como esto que se ha visto mucho de un niño al que le maltratan de pequeño que luego es maltratador. Que dices, ¿qué sentido tiene? Pues por la cabeza es así. Entonces yo de hecho el motor principal de mi tratamiento muchas veces era yo quiero ser madre, es algo que siempre he querido.
Y yo decía, yo quiero que mis hijos sepan lo que es la adicción porque yo se lo cuente y no porque tengan que vivirlo. Porque yo no quiero que mis hijos vivan con una madre adicta. Vamos, ni con una pareja ni con un tal, pero eso tengo menos control, pero no. Además es que se nota cuando está el proceso bien hecho por la manera en la que lo cuentas, ¿no? Porque yo he visto a mucha gente que se avergüenza y que es incapaz, que yo no lo juzgo, pero que se nota que es incapaz de hablar de esto o que no quiere sacar el tema, que no quiere que los demás se enteren, que es totalmente respetable, pero cuando tú has hecho un muy buen proceso de lo que te ha pasado, lo has asimilado, lo has aceptado, lo has integrado en tu pasado y forma parte de ti y lo hablas con la naturalidad con la que lo estás hablando, con los detalles con los que lo estás hablando y además es que se te nota que no te avergüenzas, que lo dices como, pues esto es lo que hay, pues he sido así y pasa y eso no significa que ahora yo sea menos ni estoy pidiendo perdón en la vida. Soy la persona que soy, me siento orgullosa y lo transmites. Yo creo que para llegar ahí hay que hacer una muy buena terapia y hay que hacer un proceso largo y complicado, pero que es que se consigue, ¿no? Yo creo que debería ser el objetivo, porque ya que has vivido algo como eso, por lo menos que el resto de tu vida puedas estar tranquilo y que no tengas que agachar la cabeza cada 2 por 3 temiendo que te saquen el tema o que alguien se lo cuente a la persona que has conocido o que se enteren de tu pasado. Pues no, es que si me quieres con todo, ¿no? Y yo al final siempre lo que pienso es, mira, yo prefiero contarlo de primeras, para que si me vas a rechazar por esto o me vas a juzgar por esto, lo hagas de primeras y ya te vayas. No, llevo 3 meses conociendo, yo qué sé, yo con mi pareja, poco más, y la segunda conversación que tuve con él fue el, hola, soy Patricia y soy adicta, que parece de película, pero es verdad, porque a mí de primeras dije yo, uy, qué chico más guapo. Este me gusta, que para mí fue una novedad, porque a mí que de repente alguien me llamase la atención era un... Porque yo de repente mis estándares pasaron de... Es que quiero hablar de eso ahora, de cómo fue tu relación con los hombres durante la época de consumo y cómo ha cambiado a día de hoy. Pues mira, yo cuando, claro, es lo que decía antes de la autoestima baja, ¿no? Yo cuando estoy en consumo, lo que yo llamo en activo, yo tengo la autoestima por los suelos. Yo creo que no valgo nada. Y muchas veces el recurso que yo tenía para recibir cierta atención que me subiera un poco, que no la autoestima, sino el ego, ¿sabes? Es decir, a tal, era utilizar mi físico, mi cuerpo. Entonces yo no... a mí me pasaba el filtro cualquiera que me hiciera un poco de caso. Que no quiere decir que me acostase con él necesariamente, pero ya era el, ay, me ha escrito y no me ha escrito y no sé qué, y a lo mejor me había mandado un mensaje, a lo mejor hasta sin querer. Y yo me pasaba 2 semanas en plan de, ay, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y cualquiera que me prestara atención me valía. Entonces, yo no sabía que, como, o sea, pues, por ejemplo, una cosa que todavía me llamó la atención mucho tiempo en tratamiento después, que fue como poner sobre la mesa el, joder, qué mal estado. Y bueno, perdona a mi pareja si no querías que contase esto. Es lo que hay. Yo hubo una vez que pues nos fuimos mi pareja y yo a dormir y yo le dije, yo estoy muy cansada, quiero dormir y ya está. Y él, como es una persona normal, me dijo, vale, mi vida, no pasa nada. Me dio un beso, me abrazó y nos fuimos a dormir. Y yo me eché a llorar como una magdalena porque yo no sabía que podía decir que no. Pero no porque nadie me hubiese forzado nunca, sino porque yo pensaba que lo que yo tenía que hacer para que me quisieran era decir que sí. Agradar lo que hiciera falta. Entonces, para mí fue un decir, joder, qué mal estado. Entonces ahí ya te vas para atrás y dices, ¡fua! Es que yo no he dicho que no nunca. Incluso queriendo decir que no, pero pensaba que si decía que no me iban a querer menos o yo iba a valer menos. O entonces era el, yo necesitaba que el de al lado me prestase atención y me quisiera, muy entre comillas, porque no era querer precisamente, para sentir que valía un poco. Entonces era como una forma de adicción, entre comillas. Él requería la atención masculina, en mi caso, porque soy hetero, para sentirme un poco mejor. Entonces yo estaba triste en casa y estaba súper deprimida y estaba en el bucle y ya estaba consumiendo y no sé qué, y subía una foto stories un poco más tal, buscando eso, el fueguito, la reacción, el coméntame. Pero seguramente no te sentías suficiente nunca, ¿no? Para nada. Era como De un hecho, saco roto esto. de hecho, diría que o sea, era como paradójico, ¿no? Yo buscaba el sentirme mejor e incluso yo me sentía a veces sucia. En plan, decir, vale, sí, he tenido, pues sí, es que era como la droga realmente, era el, vale, he tenido este momento de alivio, de subidón, pero es que en cuanto termina, no me gusta. No me gusta esta persona que soy. Entonces,
No sabía cómo gestionar todo eso. Y claro, yo empiezo el tratamiento con una frase de me voy a morir sola, que eso ha sido uno de los caballos de batalla en mi tratamiento, de me voy a morir sola y no me va a querer nadie, porque no merezco que me quieran. Y acabé el tratamiento diciendo, es que igual sí que me muero sola, hasta que conocí a Mario, que es un hombre maravilloso, porque ahora no hay nadie que me guste lo suficiente. Siento que puedo elegir Porque ofrezco. porque tengo algo que ofrecer. Entonces, para mí eso fue el... ¡Qué barbaridad! Que me siento, pues eso, me siento orgullosa de quién soy. No necesito que tú me digas que lo estoy haciendo bien para yo sentir que lo estoy haciendo bien. Siempre viene bien, ¿no? Que te vengan y te Por digan, hey, que lo estás supuesto. haciendo muy bien, la palmadita en la espalda. Y que si te digo que no, voy a seguir siendo suficiente y voy a seguir siendo todo lo que necesito ser, importante, deseada, y no pasa nada porque te haya dicho que no. Y que sobre todo creo que algo que yo trabajo mucho, tengo sobre todo pacientes chicas, pero porque los chicos no se atreven tanto a decirlo, porque todavía muchos tienen ese perfil, de ese personaje, ¿no? De hombre rudo y demás, pero en realidad afecta a todos, que es que lo que yo valgo no depende de mi cuerpo, ni de lo que yo haga con él. Yo valgo lo mismo saliendo de casa con un vaquero y una camiseta que saliendo de casa con un vestido con escote, que mi valía es la misma. Y es que además con este tema que a mí vamos, me pone una mala leche porque lo del valor, el valor, el valor, las mujeres de alto valor, los hombres de alto valor, no somos un cojín de Ikea que cuando duermes en él se desgasta y pierde valor porque es de segunda mano. Somos personas. Entonces al final el valor de la persona no disminuye por con cuántos te hayas acostado. Tu body count no hace que tú valgas menos. Y que tú hagas ciertas cosas no te quita prestigio ni valor como persona, porque es que, repito, no somos objetos. Nuestro valor es intrínseco y es estable y permanente. Y desde mi punto de vista, todas las personas tenemos un valor inmensurable. O sea, yo Entonces, creo que ese tipo de actitudes, ¿no? Es que no, ya no la actitud en sí. O sea, yo creo que yo perdí valor, no para los demás, para porque ti. considero para mí misma. O sea, yo creo que ese fue lo que peor llevaba. Que era el yo estaba haciendo cosas que para mí, ya no el que, porque obviamente si me venía alguien y me decías que para mí vales menos, le decía, tú eres tonto, perdona que te comente, porque aunque yo sí lo sentía así. Entonces, ahora mismo a mí alguien me viene y me dice, no, pues por grabar un podcast vales menos. Pues un pin para ti, porque yo no lo creo. Pero es que el problema es cuando llevabas, o sea, en activo haces muchas cosas que pasan por encima de tus valores y tu moral. De los tuyos, ya no de lo de la sociedad. Y no hay cosa peor que transgredir tus propios valores porque ya no sabes ni quién eres y dices, es que ¿dónde me encuentro ahora? Si he roto con todos mis valores más básicos, ¿cómo voy a volver luego yo a recomponerme sabiendo que ya he transgredido todo eso, ¿no? Es que al final es muy complicado. Es una crisis de identidad que de hecho en tratamiento se transita porque es muy importante por ejemplo, cuando llega un paciente de primeras o yo que decía, no, es que yo soy muy sarcástica. Me decían, bueno, ponte en duda. Y yo, bueno, ponte en duda, ¿no? Llevo toda la vida siendo sarcástica. Me decían, ponte en duda. Y es verdad que, por ejemplo, yo me di cuenta de que mi ironía y mi sarcasmo, que las sigo teniendo a día de hoy, en aquel entonces eran mecanismos de defensa. Si tú te metías conmigo, en vez de yo decirte, mira Adri, pues esto que me estás diciendo no me hace ninguna gracia, y yo te pediría que por favor no lo hicieras más, te hacía la coñita, y la ironía, y el sarcasmo. Y entonces yo tuve que dejar de ser irónica y sarcástica para poder utilizarlo de manera sana. Y esto es un ejemplo de otros tantos. Llega un mundo en el que dices, ¿yo quién soy? No tengo ni idea. Y creo que mi mayor achievement, ¿no? Mi mayor logro en el tratamiento es el llegar a un punto de decir, bueno, sé qué cosas soy a día de hoy, algunas, pero no me categorizo, ¿sabes? No, es que yo soy así. No, pues soy Patri, soy adicta, soy psicóloga, soy hija, soy hermana, novia, soy muchas cosas y me quedan muchas por ser. Pero cuando yo empecé el tratamiento es, no, yo soy así, así y así. Y no puedo cambiar. Porque era lo que me hacía sentir segura. En un mundo tan inestable necesitabas estabilidad de alguna manera, control, ¿no? Y Sensación de... Mi caos interno era tan grande que yo necesitaba tener cierta sensación de control. Entonces, de repente yo tenía muchísimo... No lo quiero llamar TOC porque no era TOC, no era un trastorno obsesivo compulsivo, pero muchísimas manías. De no me muevas el boli así y pónmelo así. No por realmente trastorno, sino porque era por Dios, déjame controlar algo. Porque no controlo mi cabeza, no controlo mis emociones, no controlo mi cuerpo, no controlo nada. Solo es sufrimiento, dolor y caos. Ponme el
puto boli, perdón, pero ponme el boli así, porque no me da para más. Y desde ahí también nacen mucho las actitudes de provocar ciertas broncas, ¿no? O peleas para tener una excusa para... Es verdad que eso se ve a posteriori y tú cuando lo estás haciendo no hay un pensamiento de voy a provocar esta bronca para ver si me puedo ir a consumir. Claro, pero ¿cómo funciona este mecanismo de provocar una bronca para tener una excusa? O sea, al final, de forma inconsciente, los adictos necesitamos tener un motivo para consumir. Sobre todo cuando ya se te ha ido de las manos. Porque al principio es como, no, pues consumo porque quiero. Pero llega un punto en el que de alguna forma inconsciente tienes que explicarte tú a ti mismo el por qué lo haces. Para celebrar, porque estoy triste, porque no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si yo estoy un día en mi casa tan tranquila y no me está pasando nada, digo, están mis padres, no me puedo poner a consumir aquí en la terraza, ¿qué hago? Y me sentiría muy mal haciéndolo sin ninguna excusa. Claro, pero todo esto es un proceso que no Inconsciente, claro, sí. que no lo estás haciendo en el plano consciente. Entonces de repente tu madre pasa por delante respirando un poco más fuerte de lo que debería. Y entonces tú ya, ay, es que mamá, no sé qué, no sé cuántos. La otra persona, que también está un poco hasta las narices de ti, reacciona igual. Bronca, portazo y a consumir. Entonces todo es irascibilidad, todo es... O sea, ahí sí hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha vulnerabilidad, hay mucho miedo. Qué complejo es el cerebro y qué interesante entenderlo a posteriori, ¿eh? Me parece una maravilla. En este caso no, pero me parece una maravilla la No, complejidad. es fascinante. Dejémoslo ahí, sí, es fascinante. Y quiero que me cuentes un poco, como estamos ya poco a poco acabando, el proceso de rehabilitación, que fue lo más difícil, lo más duro, y cómo fue porque me interesa mucho cómo fue ese reencuentro de las personas que te querían, ¿no? Porque perdiste y destruiste muchas relaciones, me contabas antes, y cómo fue esa reconstrucción de los vínculos, cómo estás ahora, cómo ha cambiado todo eso, ¿no? Para dar un mensaje de esperanza también, en este caso. Pues bueno, yo pues eso, en 2018 entro en tratamiento, que en mi caso fue un ingreso. Se puede hacer un tratamiento sin necesidad de ingresar. Para mí no hubiera habido otra opción, yo tenía que ingresar. Fue un ingreso de 3 meses, en los cuales pues mis padres y mi hermana podían venir a visitarme un día a la semana, pero ya está. No tenía móviles, no tenía... Bueno, de hecho me borraron las redes sociales allí. Es el aíslate lo máximo posible para que el consumo no pueda venir a buscarte a ti. Después de ese ingreso de 3 meses, que fue muy duro y muy doloroso, pero muy sanador, la verdad, y ahí fue como... esto es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Que al principio notas unos cambios muy grandes y luego ya se va asentando un poco más y no son tan radicales. Pero claro, esos 3 meses para mí fue... Entré siendo, bueno, ya solo a nivel físico, yo entré pesando 45 kilos, midiendo lo mismo que medía ahora, y salí de allí pesando 65 kilos. Que dices, vale, ya no parece que estés Sí, enferma, sí. ¿sabes? Y yo entré con una situación familiar, pues eso, mis padres decidieron darme una oportunidad, pero tenían mucho que soltar. Y de hecho ahí hubo terapias de familia en la que estaban mis padres y yo y todos los padres de otro y todos así en círculo, y yo agarrada a la silla en silencio mirando un punto fijo, mientras mi madre decía que es que yo pensaba que mi hija era una mala persona, que era una hija de puta. Y mi madre llegando a decir, es que yo ha habido momentos en mi vida en los que, no así tan radical, pero que hubiese preferido que estuviese muerta. Porque imagínate para una madre ver cómo tu hija se está matando poco a poco. Entonces yo entré con una situación familiar horrible, una situación de nivel de amigos y demás, que no tenía amigos. O sea, no eran amigos, eran compis de lo que el otro día llamaba una chica drogolegas, que Claro. eran amigos de consumo. Entonces yo ya empiezo el tratamiento, tal. Es verdad que tuve una recaída que fue muy dura a nivel familiar. Mi madre me echó de casa. Yo me fui a vivir con mi padre, con el que tenía una relación un poco complicada. ¿Tuviste una recaída después de esos meses de Sí, tratamiento? tuve al año y medio así, tuve una recaída bastante grande, que además fue mucha mentira, mucha manipulación, falsificando test de orina, bastante desagradable ¿Con para una todo el sola mundo. sustancia o con más? Alcohol y THC. Ujú. Y me volví a ingresar un mes, porque tras una recaída no recomiendan que sean 3 meses, sino que sea uno de refuerzo. Y yo de ahí salí diciendo, mira, yo no sé si quiero dejar las drogas o no, yo lo que quiero es dejar de mentir. Si yo vuelvo a consumir, que todo el mundo sepa que estoy consumiendo y que actúen en consecuencia. Claro. Y si dejo las drogas, que todo el mundo sepa
en qué consiste mi tratamiento, qué cosas puedo hacer y qué no. Efecto secundario de dejar de mentir, dejé las drogas. Y la relación con mi familia, pues es que es otro mundo. Es que me voy a emocionar 100%, me da igual. Emocionate, estamos para eso. Pero yo he pasado de mi hermana no hablarme y no tener relación y yo odiar a mi hermana a que mi hermana es de mis mejores amigas. Y mi hermana es cuando yo tengo un mal de amores, llamo a mi hermana. Digo, Pilar, ¿me puedo ir a tu casa? Cenamos pizza y hablamos. Y que mi hermana ha tenido problemas y yo he sido la primera persona a la que ha llamado. Y para mí eso era algo que no iba a ocurrir nunca. Yo había perdido una hermana y la he recuperado. Y a mí es lo que más feliz me hace en este mundo. El que mi madre viva tranquila, que mi madre ahora viaja, está jubilada, entonces viaja, sube, baja, y lo hace porque ya no soy una carga. Y el que cuenten conmigo para cosas, que confíen en mí, que yo pueda o sea, a mí el llamar a mi madre y mami te cuento y vengo a contarte, de hecho, mal que le pese la llevo tatuada, pobrecita mía, odia los tatuajes, pero ella me dijo una frase que fue, si tú estás bien, yo voy contigo de la mano al fin del mundo. Y lo ha cumplido. Está viniendo conmigo de la mano al fin del mundo, a más no poder. Es una mujer a la que admiro profundamente y la que me ha salvado del hoyo en mil ocasiones cuando mi cabeza iba a 2000. Ella ha sido un poco la voz de la paciencia, no decirme, Patri, frena. Y mi padre, que yo llegué a pensar que no me quería. Yo tenía una relación con mi padre que no sabía qué hacer, ni cómo tratarle, ni él a mí, y era todo muy complicado. Y de repente me dicen, no, vas a irte a vivir con tu padre. Y yo, ¿qué? Y dije, yo me voy a vivir con ese señor. Y a día de hoy es que le adoro. He tenido que aprender cómo quería él, porque yo soy muy de te quiero y te abrazo y no sé qué, y mi padre no. Más de dar, ¿no? De proveer y de Mi estar padre es ahí. de, papá, qué buenas están estas galletas, y al día siguiente tengo 15 paquetes de galletas en la despensa. Yo, papá, ¿qué ha pasado? Como la mayoría de los padres. Pero, pero mi familia ha sido mi todo. Yo siempre he querido que fueran mi todo y les alejé y les saqué fuera de mi vida y llegué a odiarles. Y ahora es que me hacen muy feliz. Y pues por ejemplo, yo no pude ir al funeral de mi abuelo porque estaba ingresada y me sentía súper culpable y súper mal y súper tal. Y a día de hoy, ratito que puedo, ratito que voy a ver a mi abuela, que es mi niña bonita, y la adoro y nos va a enterrar a todos porque tiene 91 años y está como una rosa. Pero el poder estar, el poder abrazar a mi hermana y que no... o sea, que las conversaciones que yo tenía con mi hermana era el Patrio, te vas de casa o llamo a la policía. Eso era toda la conversación que yo tenía con mi hermana antes. Y a día de hoy es en plan, hola, te llamo para charlar. Es que es una espiral autodestructiva también en la que yo creo que con todas las cosas que tú sabes que no están bien y que transgreden tus valores que haces, intentas como apartar a todo el mundo que está cerca para que sea más fácil, ¿no? También, porque si no, no te Porque puedes ves el permitir dolor hacerte que le daño, haces. Le claro. haces o sea, ves el daño que le haces a la gente. Y Y toda esa que, gente la quieres. Yo a mi hermana, a mis padres les quería muchísimo, pero no sabía hacer otra cosa. claro, mejor apartarles y así no conectas con ellos y el dolor es menos grande, ¿no? El dolor Sí. que les haces no es tan, no pesa tanto. Y una cosa difícil a trabajar es la culpa, ¿no? De todo el daño que les has hecho. Pero no sé. Yo soy la persona más feliz del mundo con todo lo que tiene. Pues tengo mis ansiedades y mis cosas, y mis días buenos y mis días malos. Pero tengo un novio maravilloso que no habría podido tener antes, ni de coña, vamos, no me habría mirado dos veces. Tengo una madre que se preocupa, que me llama, que hablo con ella todos los días. Tengo un padre maravilloso que también está súper presente. Ayer estuvimos un rato en la terraza los dos charlando de la vida, que eso no hubiese podido ocurrir nunca. Tengo una hermana con la que puedo contar siempre. Ya me puede ir mal en el trabajo, es que me da igual. O sea, no es que me da igual, sí, quiero que me vaya bien. Pero lo que para mí ha sido realmente importante en la vida ya lo tengo. Y yo creo que lo que saco en conclusión de todo este proceso, que ha sido súper duro, que ha hecho muchísimo daño a mí y a otros, es que al final yo tengo todo lo que podría pedirle a la vida y a mi madre se le saltan las lágrimas. Me gradúo la semana que viene y dice, me he comprado un vestido, mira qué bonito, no sé qué, y le encanta. Y ya hay una cosa, yo a mi padre le pregunté, cuando yo estaba en el ingreso, tuve que salir un momento al médico y vino mi padre conmigo. Yo en el coche le pregunté, papá, ¿estás orgulloso de mí? Y mi padre me dijo, no preguntes tonterías. Y yo volví al ingreso en plan, es que me ha hecho esto y me dijeron, ¿de qué? Perdóname, pero ¿de qué coño quieres que esté orgulloso? O sea, tienes 22 años en un centro de desintoxicación, ¿qué es lo que quieres que esté orgulloso? Yo no le volví a hacer esa pregunta a mi padre hasta que me gradué de la carrera en psicología.
Y entonces yo iba andando con mi padre y le dije, papá, ¿estás orgulloso de mí? Y me dijo, muchísimo. Ay, Entonces, es como el, vale, lo he logrado. uf. Perdón. No, me emociono Pero yo es verdad también, ¿eh? que lo he perdido todo y lo he recuperado todo. Y habrá muchas cosas muy malas, pero creo que es lo que más ha merecido la pena en toda mi vida. Sin lugar a dudas. El 90% de mis tatuajes, que si mi hermana, que si mi padre, que si tal, son por mi recuperación. Oh, pues enhorabuena, porque madre mía, qué historia, qué superación y qué capacidad y qué fuerza, ¿no? Y ahora que también has dicho antes que ayudabas a gente que lo ha pasado mal desde hace un año, hacías terapia, pero llevas realmente, y por lo que yo sé, mucho más tiempo de voluntaria y Así. ayudando a personas, ¿no? O sea, llevas desde casi el principio, ¿te quedaste voluntaria en el centro? ¿Cómo fue esto? Bueno, al principio no te dejan porque Mm, obviamente esto siempre es si dos adictos a medio recuperar, si están intentando ayudar el uno al otro, si uno se ya, pone mal, lo más probable es que los dos se pongan mal. Pero cuando yo ya llevaba un año limpia después de la recaída, ya de buen sí. tratamiento, fui a trabajar al centro donde yo hice el ingreso. Bueno, a trabajar no, porque no me pagaban, yo iba gratis. Iba por amor al arte, a echar un cable, a estar ahí, a intentar absorber todo lo que pudiese, porque yo tenía muy claro que era lo que me quería dedicar el día de mañana. Y de hecho, a día de hoy yo estoy trabajando en Paduluce, que es el centro donde yo me recuperé. Entonces, yo estoy en casa. Para mí se ha cerrado un ciclo precioso de yo entro aquí hecha una mierda, totalmente rota, totalmente destruida, y he acabado acompañando y ayudando a los que ahora entran rotos, destruidos y con la vida hecha una mierda. Entonces es un centro que a mí me lo ha dado todo, que habrá otros muchos también muy buenos, pero es verdad que a mí Paduluce me lo ha dado todo. Y ahora estoy intentando devolver un poquito de todo lo que ellos me dieron. Y a ver qué me depara la vida, que la vida da muchas vueltas, pero Que de hecho aprovechamos para decir que es un centro muy bueno en terapia de grupo y que Patri trabaja allí en terapia de grupo y trabaja también ahora en el centro Adrián Chico en terapia individual, tanto para familiares como para complementar la otra terapia. Entonces es una buena noticia por si conocéis a alguien o alguien se encuentra de esta forma, podéis contactar con nosotros, os vamos a dar asesoramiento, tanto de cómo podéis coordinaros con el otro centro, como cómo podéis tratar ciertas cosas con nosotros, hasta dónde podemos llegar. Y en ese sentido, pues queremos ofrecer todas las ayudas posibles y nos podéis escribir al email del centro, el formulario de la web o también dejaremos sus redes sociales y podréis poneros en contacto sin ningún problema. Dicho esto, me gustaría, antes de que nos quedan ya 4 minutos, nos dicen por aquí, aunque bueno, podemos alargarnos un poco más, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas que le hago a cada paciente bueno, paciente, perdón, ya me lío, a cada invitado que viene aquí al podcast, aunque las tuyas las voy a adaptar un poco a esta situación vale. especial, ¿no? La primera es la mayor locura que has hecho por amor, pero en este caso creo que es interesante de cara al consumo, ¿no? En esa época en la que estabas consumiendo, ¿cuál es la mayor locura que hiciste por alguien? Pues es que la verdad es que hay muchísimas, porque para conseguir consumo hubiese hecho casi cualquier cosa. Hay una que me parece tremendamente inmoral, que es falsifiqué una hucha del Domun, de estos para ayudar a los niños de África y no sé qué, no sé cuántos, y me fui a sola a pedir dinero. Y todo ese dinero que dieron en donativo Mm, me lo consumí. Y luego hubo otra que yo me tiré sin querer mi consumo a un contenedor de basura, en plan, recogiendo la mesa, no sé qué, lo tiré toda la basura y tiré la bolsa de basura a un contenedor de estos profundos para abajo. Y me metí dentro a buscarlo. Porque era de noche, no tenía otra opción ujú. de conseguir consumo, no tenía dinero, no tenía tal. Y me metí en un contenedor que casi no soy capaz de salir, llena de mierda hasta arriba por encima del orgánico. Fue algo bastante desagradable y asqueroso. Pero en ese momento en mi cerebro no había otra alternativa. Hasta que lo encontraste. Hasta que lo encontré. Y he llegado ay mierda, lo he perdido. Estaba en Callao, me he vuelto a Pozuelo y me da igual la hora que sea, me cojo el coche y me vuelvo a Callao y me recorro todo Callao a ver si lo encuentro. Ya. O sea, una desesperación de he andado, me hice una hora andando bajo la lluvia con un temporal de la leche, no tenía paraguas, no tenía nada para ir a comprar papel, porque no tenía, para poder fumar. Wow.
Al final es que el tipo de cosas que llegamos a hacer en momentos como estos son totalmente que cosas que a lo mejor ahora son impensables, ¿no? Pero bueno, en aquel momento. Pero es lo que es, eso es la necesidad. En ese momento era una necesidad. La segunda pregunta que yo quiero hacerte, que yo creo que estamos todos deseando saber, es si te sacaste el first al final. Sí, ¿Te sacaste? me saqué el first. El advance no, ya se me escapó, pero el first sí. Aprobó el examen de inglés, que tantas veces había presentado y había fallado. Bueno, eso es también un buen logro. Es un logro, es un logro. Luego, ha cambiado el perfil de chico en el que te fijas ahora, ¿no? Tu novio imagino que no tiene nada que ver con los chicos en los que te solías Nada, fijar. nada, nada. O sea, primero, pero porque el perfil que tenía. Ya antes no tenía perfil, es lo que te he Ya, dicho. O claro, sea, sí. era un poco el, bueno, si me hacías caso bien. Que me mire. ¿Qué pasa? Que sí ha cambiado el perfil de chicos que se fijan en mí. Porque claro, a mí en quién se fijaba antes, el que era el. Hablando mal y pronto, pero yo que era la presa fácil. Claro. Y entonces, mi pareja actual es un tío que a mí en aquel entonces es que no me habría mirado dos veces. Y entonces es un tío al que le importa no la calidad, porque no quiero hablar de calidad como si yo fuera un producto, ¿sabes? Pero el La calidad que yo humana, a tenga, lo mejor, claro, sí. que yo tenga valores, que yo tenga principios. No le importa si yo salgo de fiesta o bebo mucho, tal. O sea, obviamente en el sentido de lo que yo pensaba que antes era lo guay, ¿sabes? De yo antes bebo muchísimo y salgo un montón de fiesta y soy súper guay. Lo que era una tremenda pringada que me estaba jorobando la vida a unos niveles estratosféricos. Él no busca un físico, no busca que yo sea más delgada o que sea más gorda o que tenga el pelo más... No, él es la primera vez en mi vida que yo siento que se han enamorado de lo que yo soy. Claro. No de... Porque yo, o sea, yo me planto con una esquijama de Stitch que tengo de pelito azul, así, con unas ojeras hasta aquí, que me acabo de levantar en pijama con el ojo pegado, y lo primero me miras y me dices que eres preciosa. Y digo, y tú vas fatal, o sea, te quiero decir. Pero eso es lo que digo, joe, yo nunca me hubiese fijado tampoco en alguien que iba a valorar esto, porque esto era lo que yo no tenía. Yo necesitaba a alguien que se fijase en mi físico. Y ya. Porque si querías mirar más allá, lo que había era mierda y yo eso no quería que lo vieses. Y es importante fijarse como adicto rehabilitado en una persona que sea sana y que tenga... Hombre, yo obviamente en una persona que consume, no, ya no te digo alcohol, porque entiendo que cualquier, es verdad que por ejemplo, mi chico ahora casi no bebe, porque si salimos los dos a cenar, ¿Tú él no no, bebes? yo no bebo, entonces él no va a beber. Pero yo es verdad que yo no podría estar con alguien que consume de normal. O sea, no podría. Como mi novio me oiga decir de normal, me mata, perdón. Que consume normalmente. No es una opción. Ya. Pero porque a mí no me atrae ese perfil. Claro. A mí me atrae alguien como, en este caso Mario, que es una persona que se cuida, que por ejemplo no se cuida solo físicamente, sino también mentalmente. Es una persona que tiene muchos valores, es muy familiar, es muy cariñoso. Y yo era todo eso, era algo que antes quería, anhelaba, pero no me consideraba merecedora. Entonces, ¿a quién me fijaba? En el tonto de turno que le importaba si yo tenía mejor o peor culo. Claro. Y por último, la última pregunta que me encanta hacerle a todos los invitados y ya cerramos. ¿Qué le dirías a la Patri de 15, 16, 18 años si la tuvieras aquí delante y necesitas escuchar algo de ti en aquel momento en el que probablemente no escuchaba nada de nadie? Y a todas esas chicas que se pueden estar sintiendo como ella o chicos en este momento. Pues lo primero, antes de decirle nada, le daría un abrazo porque es lo que más anhela. Porque necesita que la quieran y que la vean. Y no la querían y no la veían. Pues tampoco se dejaba ni querer ni ver, o sea, no... Y segundo, le diría que se merece ser feliz, que existe el ser feliz, que todo lo que ha pensado que nunca ha estado hecho para ella, sí lo está. Y que no se rinda, que tiene una fuerza como no le he visto a nadie y que siga peleándolo. Porque en el momento en el que suelte las riendas se va toda la mierda, pero que esa fuerza interna no, de verdad, o sea, mi yo de 29 no la tiene. Mi yo de 15 era una guerrera. Entonces, que siga peleando, que siga luchando y que se deje querer y acompañar por los que la quieren. Por su madre, por su padre, por su hermana. Y que deje de empujarles para afuera. Y que va a ser feliz. Lo va a ser. Encontrará su camino. Como dijo mi madre hace mucho tiempo, le costará mucho, pero encontrará su camino y será feliz. Y encontrará mi camino y soy feliz. Qué guay. Pues
Pues enhorabuena y gracias por venir a contarnos toda esta experiencia. Ha sido increíble, me ha encantado. Yo me quedaría 5 horas escuchando porque ha sido... Hoy casi no he hablado yo, he estado También así. es que me gusta mucho hablar, ¿vale? Me encanta escucharme. Pero yo creo que ha sido súper inspirador y que a mucha gente de verdad le va a ayudar y le va a servir y se van a inspirar en ti. Así que Pues ojalá. os quiero dar las gracias a todos también por haber estado aquí un día más y nos vemos en el próximo capítulo. Y gracias, Patri, por venir. A ti por invitarme. Chao. Echo, echo, is the only voice coming back? Shadow, shadow, is the only friend that I have.